Buenas, mi nombre es Manuel Hinoa. Soy el Master Blender de La Aurora, la fábrica que produce los mejores cigarros del mundo en República Dominicana. Hoy vamos a tener una buena charla sobre cómo degustar un buen cigarro. Para degustar un buen cigarro tenemos que tener dos cosas en cuenta. Unos son los factores y otros son los procesos. Los procesos no los vamos a cubrir aquí. Están invitados a visitar nuestra fábrica para que puedan ver cómo se elabora, cómo se dan las prensas, cómo se añejan. Lo que nos vamos a concentrar hoy para poder entender el Training Kit son los factores. Los factores son la tierra, la variedad de semilla, el clima, piso foliar, fermentación, curación y añejamiento. No se preocupen que lo vamos a ir viendo uno a uno. Por la tierra, no es lo mismo una tierra cubana que la tierra dominicana o que la tierra nicaragüense. Porque dependiendo de los nutrientes que pueda tener esa tierra, tú tendrás al momento de cosechar un buen tabaco, unas sensaciones y unos sabores muy puntuales de cada parte del mundo. Por ejemplo, la tierra dominicana totalmente diferente a la tierra cubana, totalmente diferente a la nicaragüense por los nutrientes que tiene. Vamos a dejar eso un momentito ahí para que veamos la parte de lo que es la semilla. Por la semilla también tendremos diferente estimulación, diferentes sabores, diferentes sensaciones. Semilla muy fuerte, cubana, Piloto cubano, Criollo 98, San Vicente, muy fuerte. De dominicana, muy aromática. Chagodía, Quindía, Carbonel, Negrito Canca. Vamos a decir que por la tierra yo voy a tener una semilla, corojo. Si yo siembro corojo en Santiago y corojo en Navarrete, por la tierra usted va a tener diferente estimulación, diferentes sabores, diferentes sensaciones. Pero digamos que tenemos dos semillas ahora, Piloto cubano y corojo, solo en la tierra de Santiago, en el área de Santiago, por la variedad de semillas, diferentes emociones, diferentes sensaciones, diferentes experiencias. Eso debe estar claro para que podamos entender el Training Kit que vamos a degustar hoy. Una es por la tierra, otro es por la variedad de semillas. El siguiente factor es el piso foliar. Dependiendo del piso foliar en la mata o el nivel de la hoja en la mata, usted va a tener diferentes emociones, diferentes sensaciones. Tenemos los volados, los secos, los ligeros y los visos. En el orden que debe ir es el volado, seco, viso, ligero y corona. De esa manera, cuando ustedes estén degustando un cigarro que no tiene mucha fortaleza, es porque la mayoría de las hojas que se han usado son hojas de los secos, que están de la parte de abajo, con muchas notas de madera, muchas notas de nueces, aparecen ahí, maderable, terrosa, bueno, para la combustión, pero faltan más elementos para tú tener un buen tabaco ahí. Luego tú tienes los visos, buena combustión, pero mucho más sabores que las secas, donde están esas notas de frutos tropicales, de esas notas de ciruela, esas notas de uva, manzana, naranja, esas notas ácidas. Ahora usted me está abriendo a hablar de notas, vamos a aprender un poquito sobre eso más tarde, pero para que ustedes vayan entendiendo los niveles dentro de la mata. Luego tienen esas notas ligeras, esas pisos foliares ligeros, que es donde se concentran esas notas más agresivas. Hay más aceite, combustiona menos el tabaco, pero tiene esas notas de chocolate, de café, de esos, como la melaza. Esas notas bien fuertes, bien definidas, aparecen por lo regular en la parte de arriba. Y las hojas de la corona, que son unas dos que están arriba, son bastante fuertes. Por lo regular no lo usamos porque son muy pequeñas, no le damos uso. Luego, muy importante, en el momento de tener un buen tabaco, está el cosechero. El cosechero, si él con sus prácticas agroculturales
le pone demasiado o poco nutriente a la tierra al momento de la siembra, esos sabores que él puso, buenos o malos, 4 o 5 años más tarde usted lo va a poder percibir en la boca y usted no se va a sentir bien en eso. O sea, el cosechero, muy importante para eso. Hay varios tipos de semilleros que usa el cosechero. Uno es tapado, otro es cielo abierto, solo para que tengan una idea de cómo se maneja eso. Pero vamos a decir que tenemos cielo abierto. Desde que es semilla hasta que es una plantita de ese tamaño, pasa alrededor de 11 días. En 11 días usted puede tener una planta de ese tamaño. Y luego debe llevarla al campo, donde está toda la propiedad sembrada de tabaco inmenso. Al cabo de 3 meses, tú vas a tener una hoja, una mata de este tamaño o de ese tamaño, dependiendo de la variedad de semilla, para que pueda tener las hojas, las matas con las hojas que realmente tú andas buscando. Bien, 3 meses después de que la cosecha está lista, la traemos a los ranchos de curado. Vamos a durar unos 45 días donde las hojas verdes se transforman en amarilla y de amarilla a marrón. 45 días donde ese proceso debe estar bien hecho. Inmediatamente después de la curación va la fermentación. En la fermentación tiene que hacerse debidamente bien hecha. Alrededor de 7 a 11 meses dura esa parte de la fermentación. Se eliminan muchísimas cosas indeseables al momento de la fumada, porque esos sabores desagradables que usted puede encontrar en un tabaco puede ser ocasionado por una fermentación mal hecha. Alrededor de 7 a 11 meses es lo ideal. Se hacen pilas grandes de tabaco donde se colocan una encima de otra por nivel foliar de la mata, recuerden, de lo ligero, de lo seco, para que tengan una fermentación debidamente adecuada. Inmediatamente después de la fermentación viene el proceso del añejamiento. En el añejamiento suceden muchas cosas para poner ese tabaco bien agradable, bien manejable, por espacio de 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4 años tú puedes estar almacenando tabaco para añejamiento y uso. La Aurora tiene tabaco por más de 14 años. Por lo regular, 4 años es suficiente en pacas. Nosotros también usamos barricas, toneles de ron. Esas barricas traen, que fueron hechos para ron y traen sus propios nutrientes. Esos sabores se quedan impregnados después de acabar el proceso, 20 años después, y por dentro la barrica es quemada, es ahumada. Esas notas de madera ahumada que ustedes sienten a veces en algunos de nuestros cigarros, es fruto de esas notas que ha dejado la barrica de ron por espacio de 1 año. Luego, tenemos que aclarar en este punto que el cigarro consta de 3 componentes. 3 componentes. La capa, la tripa y el capote. La capa es la parte de afuera, lo que usted ve. El capote es lo que sujeta todo el tabaco que va a componer el blend. Y todo ese tabaco es la tripa. 3 componentes, capa, tripa y capote. Es bueno que lo tengan en mente porque de eso, parte de eso depende del curso. Después de hecho los cigarros, la capa, el capote y tripa, que vienen con diferente cantidad de humedad, deben añejarse en el aging room, pernotar por espacio de 20 días, 30 días, depende qué producto tú tienes dentro de ese cuarto de añejamiento. Hay productos que nosotros tenemos hasta de 10 años ahí dentro. Obviamente, a mayor añejamiento, como el vino, mucho mejor. Hoy tendremos que aprender a degustar un buen puro. Y para poder degustar un buen puro, tenemos que saber algunos tópicos que nos van a ayudar, nos van a dar herramientas para adquirir eso. Uno de ellos es el sentido del gusto. En el gusto solo podemos conseguir 4 sabores básicos: salado, dulce, agrio y amargo. Hay uno más, por si acaso ustedes no se queden pensando. Está el umami, que aparece en la parte de la comida, pero que no viene a caso. 4 sabores básicos. El fumador no está impuesto a usar la nariz, solo se queda aquí.
A través de la nariz podemos conseguir más de 10.000 tipos de sensaciones. Aroma. Los aromas son sensaciones del pasado, son recuerdos. Esos recuerdos que usted, cuando era pequeño, por ejemplo, iba por un camino que nunca llovía, le salía esa nota o olor terroso a tierra seca. Y de repente empieza a llover y viene esa nota agradable de tierra húmeda. Esos son recuerdos del pasado que cuando uno está en la intimidad fumando, tiene que tenerlo presente para que les hagan esos sabores y esas notas que ustedes tienen. Por ejemplo, cuando hablemos de notas amaderables, hay muchos tipos de madera. Depende de donde usted se haya desarrollado. En mi caso, que hay muchos cedros, pues la mayoría de notas yo las asocio con los cedros. En los cafés, muchísimas notas de café. Nota de café macchiato, coretto, café dominicano. Hombre, si le viene a la mente de que es un café cremoso, pues ya el cigarro le sabe a café. Entonces, dicho eso, creo que debo presentarle nuestro training kit en este momento. Yo le presento nuestro training kit, la Aurora Training Kit. Ese training kit está compuesto por 4 grados puros y 2 cigarros debidamente blendeados. ¿Qué significa grado puro? La capa, capote y tripa va a ser de una posición foliar de la mata. ¿Recuerdan lo de la mata cuando le hablaban los niveles? De una tierra, que puede ser Nicaragua, Brasil, Dominicana, y de un tipo de semilla, que puede ser corojo, piloto cubano. Quiere decir que grado puro significa que voy a usar capa, capote y tripa de lo seco, una tierra, una semilla. O de lo ligero, una tierra, una semilla. Por lo regular esto es para dar instrucciones, para enseñar, no se venden. Entonces luego usted va a tener el que sí tiene todas las ligas dentro, más un capote y una tripa de diferente país, y este lo voy a dejar a ustedes de tarea más tarde. Así que vamos a empezar, si hemos entendido bien la posición foliar, la tierra y la semilla, vamos a empezar con el número 1. El número 1 es un tabaco de Perú. Perú. Posición foliar de lo seco, de la parte de abajo. La semilla Criollo 98. Tenemos Criollo 98 semilla, la tierra de Perú, posición foliar de lo seco. Como yo sé que el curso no está dirigido a aprender sobre corte, está dirigido, enfocado a cómo desgustar, pero los instrumentos a usar también son un factor básico. Así que cortaremos nuestro cigarro de arriba hacia abajo unos 2 milímetros, como mucho, miren, así. ¿Ven? Porque si lo cortan muy abajo, lo vamos a estropear. Hay varios cortadores. Los cortadores tipo bala, que son punch. Hay cortadores en B. Lamentablemente no tengo para enseñártelo. Pero el mejor de todos para adquirir información es el que es completo, como este. En el encendido, nunca usar benzina ni ningún líquido para encender, porque esos aromas se le van a transmitir al puro. Lo ideal es usar un encendedor como esto. Fácil de usar, nada se le va a ir. Pero si usted quiere disfrutar mucho más, vienen unas láminas de cedro en las cajas, en el cual usted puede encender la lámina de cedro y con el cedro pasa a encender cigarros. Si usted de esos que le gustan esos sabores amaderables, me encanta eso. Mire, calentamos fuera. Y luego vamos a la boca. Encendemos. La mayoría de información está en el humo. Quiere decir que necesitamos mucho humo para poder adquirir información. Para poder adquirir las notas que queremos buscar en estos puros, tenemos que adecuar el paladar y el olfato. Para el paladar vamos a usar
En mi caso voy a usar agua de soda que tengo aquí. Lo invito a que se busquen o agua de soda o galletita de soda o un queso blanco de esos que no tengan sabor. En el paladar lo limpiamos. Lo mismo, tenemos que adecuar el olfato. En el olfato usaremos café, grano de café entero, mira. ¿Eh? Y olfateamos. Eso nos ayuda a mejorar los sentidos. Entonces, atención aquí, miren, a través de la nariz. Al principio va a ser un poco irritante. No quiere decir que eso sea fortaleza. Es irritación porque usted tiene su nariz virgen. Entonces necesita adecuarla. En la segunda parte ya usted va a sentir mucho más esas notas que van a venir fácil. Notas de tierra, notas terrosas, secas, son evidentes en este puro. Algunas notas amaderables. Obviamente, las notas van a ir yendo, fluyendo hasta el final. Las que predominan al inicio son las de madera y las de tierra. Luego podrás encontrar esas notas de frutos secos que por lo regular van migrando desde el inicio hasta el fin. El número 2, cigarro que vamos a probar, es de la posición foliar de los visos, de la tierra de Brasil, específicamente Bahía. Misma semilla que la anterior, Criollo 98. Ya sabemos cómo cortar y cómo encender, así que procedemos al corte. Antes de encenderlo, recuerden que debemos limpiarnos el paladar. ¿Ah? Y también debemos limpiarnos el olfato para poder apreciar más esas notas. Vamos al encendido. Calentamos fuera, luego lo llevamos a la boca. Hacemos lo mismo que hicimos con el primero. Tiramos una bocanada y luego recuerden, por la nariz. Ese cigarro no se parece al primero, ¿eh? Este tiene mucho más fortaleza, tiene más notas especiadas. Desde el inicio le irrita en la nariz. Ojo, cuidado con esas notas especiadas o las notas pimentosas, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Este tabaco, Brasil, a medida que va fumando, vienen esas notas bien especiadas, como si fuera canela. Fíjense. Una nota de canela que te deja bien, la boca bien picante, bien pimentosa, pero después te la deja fresca y con un suave dulzón en ella. Esa es la nota que primero entra. Tenemos que estar de acuerdo que este cigarro no es igual que el primero, ¿eh? Luego, hay que seguir buscando esas cosas que nos hacen remontar en el pasado al momento de la fumada. Veamos qué más podemos conseguir aquí. En mi caso estoy percibiendo alguna nota de ciruelas dulces. Le aconsejo que tengan a mano, porque no se lo puedo suministrar en la guía, algo que le indique a ustedes los diferentes sabores y percepciones que podemos tener para que puedan recordar qué notas podemos conseguir. Porque esos dulzones a veces te salen para algunas notas de cítricos rojos o de alguna fruta madura. En mi caso, es como si fuera esa ciruela madura, que está saliendo al inicio más la pimentosa.
Definitivamente esos frutos tropicales se marcan dentro de ella. Siempre están presentes en un tabaco como este. Le aconsejo, sigan fumando, quitémosle el anillo y van a encontrar maravillas que hay dentro ahí. Esas notas de café, esa nota de cacao la van a conseguir, pero hay que seguir fumando. El próximo cigarro que vamos a probar ahora es el número 3. Vamos a tomar el número 3. No olviden de limpiarse el paladar. Y el olfato, por supuesto. Procedemos al corte. Y al encendido. El número 3 es de la bella tierra de Nicaragua. Pero ahora le vamos a subir un poquito más el volumen. Hemos probado el seco, hemos probado el ligero, el viso. Probemos el ligero. Tierra de Nicaragua. Posición foliar de los ligeros. Misma semilla que hemos probado anteriormente. Criollo 98. Veamos qué encontramos aquí. Recuerden, si no hay mucho humo, traten de encenderlo de nuevo, porque la información está en el humo. Por la nariz. ¿Ah? No se parece al segundo, y mucho menos al primero. Hay mucho más sabor aquí, ¿no? De entrada, se perciben esas notas agresivas de pimentosa, de especiada, no de pimienta, especiada. Abrí el campo un poquito más. Muy agresivo, mucha fortaleza y una nota terrosa, no como la que vimos en el primer cigarro. Este tiene una nota terrosa como a minerales. Eso es debido a que la tierra de Nicaragua es una tierra volcánica. Todos los nutrientes van hacia arriba, hacia la parte de los ligeros, y le da desde entrada esas notas bien agresivas. No se desesperen si no la consiguen al inicio. Recuerden que tenemos que fumárnoslo hasta el final para ir consiguiendo esas emociones que a veces para mí es fácil decirle, pero que a veces para ustedes es un poquito complicado. Pero esa nota pimentosa, especiada, fue lo primero que vino. Vamos a ver qué más puede estar aquí. Frutos secos, que puede ser almendra, puede ser nueces, puede ser bellota, frutos secos. Depende con lo que usted está relacionado, ¿no? Se le deja un poco la boca seca, no hay mucha salivación. Si no hay mucha salivación, quiere decir que no tenemos ninguna nota cítrica aquí. ¿Ah? Podemos seguir hasta el final. Nota de cuero. En este punto, lo que me sale es una nota de cuero. Cuero, no se imaginen cuando compran un buen Mercedes-Benz y se sientan en un sillón de cuero que va a oler a nuevo. La nota de cuero usado como en la campiña, en el campo. ¿Ah? Obviamente encontraremos esa nota tostada, de madera ahumada, de leño ahumada, de ese café. Yo no sé si en este momento ustedes lo estarán percibiendo. En mi caso, esa nota de café bien tostado, como nota de torrefacto, están saliendo. Obviamente, como les dije ahorita, ustedes quitan el anillo, siguen fumando, perdón porque la ceniza se cae, siguen fumando hasta llegarlo a donde usted lo pueda disfrutar, para conseguir esas notas.
Recuerden, están fumando un grado puro, no es un cigarro mezclado. Quiere esto decir que las notas van a ser muy agresivas. Es la forma de nosotros comenzar a combinar un blend de un producto. Con esas notas podemos armonizarlas en el blend que vamos a fumar luego, ya verán. Bien, vamos al cigarro grado puro número 4. El número 4 viene de la bella isla dominicana, mi tierra. Es de la semilla piloto cubano. Misma posición foliar que la de Nicaragua, ligero. ¿Ah? Recuerden, debemos limpiarnos el paladar. Y así como también el olfato. Vamos a proceder al corte. Con cuidado, ¿eh? Vamos al encendido. Por la nariz. ¿Ah? Evidentemente, este cigarro inmediatamente te hace salivar. Esa salivación significa algo. Quiere decir que hay un cítrico ahí dentro. Por lo regular, los cítricos nos hacen salivar más. Pero tenemos cítricos verdes y cítricos rojos. Los cítricos verdes por lo regular nos hacen, son mucho más agresivos. Los cítricos rojos, los frutos rojos, son mucho más agradables. Viene la salivación, pero viene ese toque de naranja madura o de limón maduro. No me piensen en el jugo de la naranja o el limón. Piensen cuando le quitan la cáscara, que ese aroma sale de una vez. Cítrico, seguro. Busquemos otras más. Esas notas ricas de cacao, que puede ser un cacao oscuro, cacao negro, o un chocolate negro, o un chocolate blanco. En este caso el cacao es medio amargo, quiere decir que se está yendo a una nota de chocolate amargo. La nota de café viene combinada en ella. Mira. Te deja la boca más cremoso, ¿no? Eso quiere decir que debe haber una nota de café cremoso en la boca. Algo lácteo dentro. Mucho más neutral que los demás, menos agresivo. No aparece en esa nota pimentosa, ni esa nota especiada, ¿no? Esa nota picante. A medida que va fumando, van apareciendo otras notas que no nacen al principio. Obviamente, algunas notas de frutos secos son evidentes durante la fumada. Por esa nota caramelada comienza a salir como si fuera esa nota de cuando usted compra o cocina con azucarada, de azúcar morena. No piensen en ella como cuando van al supermercado, piensen cuando la están caramelizando para algo, que sale esa nota dulzona, caramelada. Muy bien. Frutos, ¿cómo le diría yo? Esos frutos silvestres, frutos rojos silvestres. Seguro que la vas a conseguir. Mantente fumando, mantente buscándola, que al final vas a encontrar. Recuerda, debes quitarle el anillo con cuidado para que no le estropee. Si acaso no lo puede quitar, pues hay problema, pero seguro que se le va a quitar. Se lo quita y ya tú estás más seguro de llevarlo hasta el final. Por lo regular, cada vez que damos un seminario como este, el fumador se mantiene con él fumando hasta el final. Puedes hacerlo porque tiene tiempo para ello.
esa nota maderable, que en mi caso es una nota de cedro añejo. Hoy estamos hablando de notas agradables, ¿eh? Quiero que sepan que hay también notas desagradables. Si usted le deja el anillo de cualquier cigarro que esté fumando, de seguro que van a encontrar notas desagradables de pintura, de químico. No les recomiendo que lleguen la fumada hasta allá. Bien, ¿qué pasa? Si esos 4 grados puros se combinan en la proporción correcta, no mucho de este, no mucho del Bahía, no mucho del Perú, no mucho de Nicaragua, en la posición correcta, eso da como origen un cigarro debidamente blendeado. Al momento de usted fumar, eso es lo que hay que buscar, esas notas, el por qué ese cigarro a mí me gusta. Un cigarro a mí me gusta por las notas que puede tener. Si las notas que vienen son notas agresivas, especiadas, pimentosas, obviamente a mí no me gusta la pimienta, pues, o las especies, ese no va a ser mi cigarro. Lo que hemos aprendido hoy es que con una misma semilla, en diferente tierra y diferente posición foliar, diferente posición de la mata, tenemos diferentes sabores. Por eso es importante, cuando te hace su mezcla, elegir esos países, esos niveles de posición foliar. Hoy aprendimos la tierra de Perú, la tierra de Brasil, la tierra de Nicaragua y la dominicana. Hay muchos más. Y posición foliar. Aprendimos la parte de los secos, de los visos y de los ligeros. Veamos cómo se comportan ellos en el debidamente blendeado. Yo le voy a quitar el anillo porque me siento más cómodo así. Vamos a proceder al encendido, como siempre hemos hecho. Calentamos fuera. Y lo terminamos en la boca. Vamos a conseguir cosas aquí. Vamos a esperar un poquito. Por lo regular, los cigarros, para hacer un buen cigarro, el cigarro debe tener cambio durante la fumada. ¿Qué quiere eso decir? Que el cigarro debe ser dinámico. Si es un cigarro que nunca tiene un cambio durante la fumada, el cigarro usted siempre va a percibir lo mismo, el mismo sabor de madera, el mismo sabor de madera. Si fuera la madera, si fuera chocolate, siempre chocolate. Un cigarro con glamour bien hecho tiene que tener armonía y debe ir teniendo esas notas cada cuarto. En mi caso yo siempre lo divido en cuartos. El primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto hasta el final. Porque los sabores que van a aparecer aquí nunca van a aparecer aquí. Quizá aparezcan algunos, pero por lo regular debe ir cambiando desde el inicio hasta el final para que usted se sienta mucho más complacido al momento de la fumada. Esa es la razón por la que usted elige un buen cigarro, que se sienta contento con su cigarro, consiguiendo notas, no un cigarro aburrido. Vamos a ver qué tenemos en el primer cuarto. Wow, viene más elegante ahora la fumada. Esa nota de café cremosa, abriendo rotundamente el puro. Otra cosa que quiero decirle, no es necesario que siempre esté tirando el humo por la nariz. Usted no se va a pasar el día entero fumando y tirando humo por la nariz. La nariz usted la usa de cuando en vez, para ir adquiriendo, porque el paladar está muy cerca del olfato, así que ellos combinados es que vienen ese maridaje entre ellos, para poder sacar esas notas. Esa rica nota frutosa de frutos tropicales, bien balanceada, la tenemos al inicio. Esas notas de melaza, esa nota de caramelo, comienzan a salir en estos momentos. Fíjate que
ya está agarrando el primer cuarto. Segundo cuarto comienza esa nota mucho más madura, vamos a llamarle así, la más madura. Al inicio fueron esas notas de frutos tropicales, esas notas light. Y a medida que va cruzando, va a ir armonizando esas notas que no salen tan fácil al inicio. Muchas veces es necesario utilizar un vehículo para conseguir más notas. ¿A qué yo le llamo vehículo? Un vehículo es a las bebidas, esas bebidas que nos ayudan a potencializar esas notas que no salen fácil. Puede ser un buen vino, un buen coñac, una buena cerveza, un café, ¿por qué no? Un bourbon, un vodka, miles de bebidas. Las bebidas que usted sienta, que conozca, que se sienta identificada con ella. En mi caso, voy a usar un ron tropical. Es posible que lo que yo perciba usted no lo vaya a percibir. Porque si yo estoy usando un ron y tú estás usando un whisky, una cerveza, van a salir primero esas notas agresivas de la bebida y luego la del cigarro. En mi caso yo tengo un ron que me ayuda a potencializar. Primero bebemos la bebida, salud. Nos limpiamos ahora el paladar con la bebida. Vamos al cigarro ahora. Fenomenal. Se acentúan esas notas de añejo, esas notas de barrica, de madera tostada. Esas notas melosas comienzan a aflorar en ella. Les aconsejo que lo hagan con ellos. Vamos a seguir fumando el cigarro, pero al final debo darle una tarea que hacer. Este cigarro, como hemos fumado mucho hoy, se pueden seguir fumando el que teníamos anteriormente, pero este lo vamos a dejar de tarea. Es una pequeña tarea que le estoy dejando. Como la gente dice, las personas hablan de que cuál es el efecto de la capa en un cigarro, pues aquí le he traído yo el mismo blend que hemos fumado, solo que le hemos agregado una variedad de capas. Al inicio no tiene capa, solo es capote y tripa. Luego tiene la capa Connecticut, seguida de la Camerún, luego la Sumatra Ecuador, luego la Brasil, luego Broadleaf y al final lo que tiene es la capa Corojo. Tranquilo, en casa, en buen ambiente, disfrútenlo. Espero que nos veamos pronto. Bye.